feo. Bueno, al menos están en su casa. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tema quedamos que íbamos a ver hoy, chicos? Mm, La estructura del ADN y ARN. ujú. Vamos a ver. Ay, Dios, ya dejé unos afuera. Ya, que ya trato. Vamos a ver la química y estructura de los ácidos nucleicos. Ujú. Este tema ya muchos lo han visto en la prepa. Va a ser para que recuerden eso que vieron en biología. Ujú. Para que podamos ir viendo los otros procesos que son parte del dogma de la biología molecular. Ujú. Déjenme compartirles la pantalla. Entonces, vamos a empezar por ponernos de acuerdo qué es un ácido nucleico. Entonces, em, a ver, León Nava, Sí, doctora. cuéntanos cómo podrías definir a un ácido nucleico. Bueno, que son la repetición de No, no es cierto. No, sí, son la repetición de nucleótidos. Estos están unidos por un enlace, no recuerdo de cuál, Ujú. pero básicamente vamos a tener dos en el ADN. ¿Dos qué? ¿Dos tipos? Dos. Perdón, Ibas sí, bien, ibas sí, bien. dos tipos, vamos a tener dos tipos. Uno es el ARN y el otro es el ADN. Ujú. Son, entonces dijimos, está diciendo León, que son repeticiones. Es en realidad un polímero de nucleótidos. Ujú. Así como una proteína es un polímero de aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico. En el caso de los ácidos nucleicos, los nucleótidos están unidos, ajá, por lo que se llaman enlaces fosfodiéster. Ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Ujú. Entonces, son muchos nucleótidos unidos por este enlace fosfodiéster y hay dos tipos, el ADN y el ARN. Ujú. Entonces déjenme ver a ver qué tenía yo aquí. Yo, y van a ver que en algunos libros les llaman como DNA y RNA. Voy a tratar de, aunque en la diapositiva esté así, nombrarlos como ADN y ARN, que es como ustedes lo aprendieron, ¿no? Ujú. Entonces, dentro del ADN, ujú, tenemos varios tipos. Entonces, a ver, David, Iram, David. Sí, ¿Cuáles serían los tipos de ADN que hay bueno, que hay en la naturaleza? ¿Cuáles conoces que es ADN? El que tiene nuestras células, ¿cuál ADN otro? celular, Es el ADN cromosómico, ¿cuál otro crees que sea un ADN? el mitocondrial, El mitocondrial es un ADN. Las bacterias tienen ADN o sí, ARN. sí tienen ADN. Tienen ADN. Entonces, hay varios tipos.
Y a ver, Jorge Estrada, de ARN, ¿cuáles conoces? Sí, pues no sería como el ADN ribosomal y eso, de ese tipo. Ujú, sí. Entonces, uno es el ARN ribosomal, ¿cuál otro conoces? ¿O has oído que existe? El ARN mensajero, el de transferencia y el Ajá, ribosomal son los que conozco. ajá, son los que se encuentran en mayor cantidad. Entonces, dentro del ADN tenemos el nuclear, ajá, el mitocondrial y hay otro ADN que es bueno, está el de las bacterias, pero el que a nosotros nos interesa, que es lo que se conocen como plásmidos, ujú, también son de ADN. ¿Alguien ha oído esta palabra de plásmidos? Sí, ¿Qué es un plásmido? es un organelo exclusivo de las bacterias, ¿no? Es un ADN extracromosómico, o sea, no forma parte de su cromosoma, se encuentra en bacterias y les da la capacidad de resistencia. Bueno, seguramente tiene otras funciones, pero principalmente le da resistencia a antibióticos a las bacterias. Ujú, entonces, en estos fragmentos de ADN, lo que están son enzimas que son capaces de degradar esos antibióticos. Ujú. Y bueno, el ARN que mencionaba Irán, dentro de esos, los que se encuentran en mayor cantidad son el mensajero, que es el ARN ajá, el de transferencia y el ribosomal, ¿ok? Son los que se encuentran en mayor cantidad, pero hay otros y vamos a ir viéndolos en los diferentes procesos, vamos a ver que participan otros ARNs, ¿ok? Ahora dijimos que los ácidos nucleicos son la unión de varios nucleótidos. Ajá. Entonces, a ver, recuérdanos, Lucía, Esperanza, ¿qué es un nucleótido? ¿Cómo está formado un nucleótido? Bueno, no sé si estoy bien, pero están formados por bases nitrogenadas, ¿no? Ajá, ¿y qué otra cosa? Em, También ¿Estás bien? grupo fosfato y creo que ya, y No. una azúcar, según yo es una desoxirribosa, o no sé, no recuerdo bien. Sí, ajá, un azúcar, una pentosa. ¿Se acuerdan? Ustedes ya vieron este tema de nucleótidos y hasta vieron cómo se sintetizan en el organismo, ¿cierto o falso? En el bloque pasado y en el examen les preguntaron de nucleótidos o no. Sí. Sí, doctora. Entonces, efectivamente, como dice Lucía, los nucleótidos están constituidos por una base nitrogenada que se une a un azúcar por un enlace glicosídico y tiene unidos fosfatos. Pueden ser desde un fosfato, dos o tres fosfatos. Ujú. Estas diapositivas se las voy a enviar, chicos. Casi siempre se las envío antes de la clase, ahora se me pasó, pero se las envío después de la clase, ¿ok? ¿Y cuáles Sí, son las doctora. funciones de esos nucleótidos? Ujú. Ahorita lo que a nosotros nos interesa es que son los bloques de construcción del ADN y del ARN. Ya en los bloques pasados de bioquímica vimos que tienen muchas otras funciones como cofactores, compuestos de alta energía, etcétera. Pero ahorita eso a nosotros ya, ahorita en este bloque no nos interesa mucho. Entonces forman parte del ADN y el ARN, ¿ok? Ahora, las bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan que hay dos tipos? Las purinas y las pirimidinas. Ujú.
Las purinas tienen dos anillos y las pirimidinas tienen un solo anillo. Dentro de las purinas tenemos a la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, al uracilo y a la timina. Ujú. Ahora, a ver, ¿quién? Daniela, Daniela Flores, Sí, ¿te acuerdas cuáles de estas bases nitrogenadas forman parte del ADN? ah, del ADN, Ajá, creo que es la citosina, ujú, la guanina, la adenina y la timina. ajá. Entonces, el ADN únicamente tiene esas cuatro: adenina, guanina, citosina y timina. Ujú. Y muy bien, a ver, Cristian, Alexis, en el caso del ARN, ¿cuáles bases nitrogenadas tenemos? ¿Las mismas que en el ADN o hay alguna diferente? ¿Qué te acuerdas? Ujú. En el ARN no tenemos timina. Ajá, entonces tenemos, en lugar de timina, tenemos uracil. Ujú. Y las otras, adenina, guanina y citosina, están en ambos ácidos nucleicos. Muy bien, chicos. Ya ven si se acuerdan. Ahora, esta es el azúcar que forma parte de esos ácidos nucleicos. Puede ser son pentosas y puede ser la ribosa. Ujú, o la desoxirribosa. La ribosa forma parte del ARN y la desoxirribosa forma parte del ADN. Ujú. Como su nombre lo dice, el ARN, ¿cuál sería el nombre completo? Ácido ribonucleico, ¿no? Ujú, porque tiene ribosa. Y el ADN sería el ácido desoxirribonucleico porque tiene desoxirribosa. En el carbono 2 del azúcar, en lugar de tener el hidroxilo, pierde el oxígeno, solamente tiene un hidrógeno. Por eso es des, que sería que no tiene el oxígeno, ¿no? Desoxi. Ujú. Y estos azúcares están unidos a la base nitrogenada por medio de un enlace glicosídico. Ujú. Por ejemplo, las purinas están unidas a la ribosa, al carbono 1 por un enlace glicosídico entre el carbono 1 y el nitrógeno 9, por ejemplo. Y las pirimidinas están unidas al carbono 1, ya sea de ribosa o de desoxirribosa, y el nitrógeno 1 de la pirimidina. Y este es un enlace glicosídico, ¿ok? Cuando tenemos unida la base nitrogenada y el azúcar, a esa estructura, ¿cómo se le llama, chicos? ¿Es un nucleótido como tal o tiene otro nombre? ¿Se acuerdan? Pues ahí está en la diapositiva, pero Ah, no, es nucleócido, ¿no? es un nucleósido. Si solamente tenemos unida la base nitrogenada y el azúcar, es un nucleósido. Y si ya a este azúcar están unidos los fosfatos, entonces es un nucleótido y puede ser un nucleótido monofosfato, difosfato si tiene dos fosfatos o trifosfato si tiene los tres fosfatos. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido.
Y ahora, hablando de ese enlace glicosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, se ha visto que tienen diferente conformación y esto va a determinar cómo se va a formar la estructura secundaria de esos ácidos nucleicos. Ujú. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen una estructura primaria? ¿Que cuál sería? A ver, Brian, Sí, profesora. ¿cuál es la estructura primaria de una proteína? ¿Cómo está determinada? Las proteínas están formadas de residuos de aminoácidos. Ajá, ¿y la estructura primaria cuál sería? Era, sí, no me acuerdo. ¿Cuál es la Mm, estructura primaria de una proteína, chicos? ¿Alguien se acuerda? No, es que es como una, bueno, los aminoácidos, que son La líneas. secuencia de aminoácidos que tenga una proteína, esa es su estructura primaria. Ujú. ¿Y la estructura secundaria? ¿Alguien se acuerda de una proteína? A ver, Lucas. Eran las hélices y las láminas beta, las hélices alfa y Ah, las láminas beta. sí, las hélices alfa y la beta plegada. Ajá. Eso es como se van organizando los aminoácidos en el espacio para formar esas estructuras secundarias y puede haber estructura terciaria y hasta cuaternaria, ¿se acuerdan? En el caso del ADN también, aparte de tener su secuencia de aminoácidos, que sería su estructura primaria, digo, su secuencia de aminoácidos, su secuencia de nucleótidos, perdón, ujú, este, también tienen una estructura secundaria, que sería cómo se arreglan esos componentes de los nucleótidos en el espacio. Y vean, el enlace glucosídico, ujú, que en realidad aquí sería glicosídico. Bueno, el enlace glicosídico en los ácidos nucleicos puede ser lo que le llaman sin y anti, y eso depende de cómo está la posición de la base nitrogenada sobre el azúcar. Ahorita al final vamos a ver por qué es importante esto. Ujú. No es nada más para atormentarlos, sino para que entiendan después cómo se hace la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces tienen, en este caso del ADN, si la base nitrogenada está sobre el azúcar, como ven aquí, ujú, sería una conformación sin. Y si esta base nitrogenada, este enlace glicosídico gira, vean que se da vuelta y queda como hacia otro plano. Ujú. Ya no queda sobre el azúcar, sino queda alejado del azúcar y esta es una conformación anti. Ujú. Es un poco como lo que veíamos con los dobles enlaces, ¿se acuerdan? Bueno, pero no, eh, mejor no los hago bolas. Entonces aquí sin y anti, ¿ok? Y lo mismo pasa con las bases pirimídicas. El oxígeno es una molécula, un átomo muy grande. Entonces, si ese oxígeno está sobre el azúcar, es una conformación sin, pero si giramos ese enlace glicosídico, ujú, y ahora el azúcar no queda sobre, el oxígeno no queda sobre el azúcar, sino queda hacia el otro lado, sería una conformación anti de ese enlace glicosídico. Ujú. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. ¿Está claro? Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No, doctora. Bueno. Y también hay una conformación de la ribosa, únicamente. Ujú.
Si ustedes tienen la estructura de la ribosa y la pueden hacer así con estos, em, esta estructura de palitos y bolitas, ajá, lo que van a ver es que si trata uno de poner todos los átomos de la ribosa sobre un eje, ujú, hagan de cuenta que la tienen así en la mesa y tienen la estructura de la ribosa y la tratan de poner que todos los átomos toquen en la mesa, van a ver que siempre se mueve alguno. Ujú. Entonces, si todos estos átomos están sobre la mesa, alguno va a quedar sobre la mesa o, si se pudiéramos ver, pues por abajo de la mesa. Ajá. Entonces, el azúcar se dice que tiene también dos conformaciones. Puede ser una conformación endo, en donde uno de los átomos que no logra quedar en el mismo plano puede estar hacia arriba o hacia abajo del plano. ¿Sí me explico, chicos? Sí, doctora. Si está hacia arriba, se le conoce como endo, y si está hacia abajo del plano del azúcar, se le conoce como exo. Ujú. Y vean, aquí puede ser el carbono 2, pero si yo trato de poner el carbono 2 en el mismo plano con los otros, el carbono 3 es el que se mueve, pero siempre endo hacia arriba y exo hacia abajo, ¿ok? Eso sería la conformación del azúcar. Y esta diapositiva me quedó fuera de lugar, pero antes de continuar con esto de la conformación de los ácidos nucleicos, nada más quería mencionar que, bueno, estos son los nombres de las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. No es tiamina ni ninguna otra cosa, es timina, ¿ok? Y el uracilo. Estas son las bases nitrogenadas. El nucleósido, dependiendo de la base nitrogenada que tenga, es el nombre que adquiere. El nucleósido que dijimos que era, Valeria, ¿qué es un nucleósido? Valeria Martínez. ¿Qué dijimos que era un nucleósido? Casi no te oigo. ¿Puedes gritarnos o ponerlo en el chat? Ajá, es la base nitrogenada y el azúcar que habíamos dicho. Muy bien. Entonces, si la base nitrogenada es la adenina, el nucleósido se llama adenosina. Si es con un azúcar, con la desoxirribosa, pues desoxiadenosina. Si es guanina, guanosina y demás. Entonces, vean, tiene la terminación ina. Casi todos, sí, todos cumplen esa regla. Ajá. Entonces, si ustedes ven, timidina, ujú, estamos hablando de un nucleósido. Ujú. Y el nucleótido también se puede nombrar de acuerdo a la base nitrogenada, pero con la terminación ato, por ejemplo, adenilato, guanilato, citidilato, uridilato. Ujú. Esos serían los nucleótidos. Aunque en realidad, para que sea más fácil en biología molecular, siempre hablamos un nucleótido de timina, un nucleótido de adenina y demás, pero se los digo por si no les vayan a preguntar en el DEPA que el adenilato y no tienen ni idea de qué les están hablando, ¿ok? Ujú. Y bueno, aquí viene el ácido nucleico de que forman parte. Si son desoxi, pues es del DNA, y si es la ribosa, pues es el ARN, ¿ok? Y esto es lo que les había mencionado, que los nucleótidos, los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN, están formados por
unión de nucleótidos. Y estos nucleótidos están unidos por un enlace que se le llama fosfodiéster. Ujú. Entonces, en este enlace fosfodiéster, el fosfato de un nucleótido ujú, reacciona con el hidroxilo del carbono. El fosfato que está en el carbono 5 reacciona con el hidroxilo del carbono 3 de otro nucleótido. Ujú, y forman esto que se conoce como enlace fosfodiéster. Cuando ustedes van uniendo los nucleótidos, siempre va a quedar en los extremos un fosfato. A ese fosfato se le conoce como el extremo 5'. O sea, este fosfato que quedó en el primer nucleótido no reacciona con nada. El que reacciona es el hidroxilo con el nucleótido que se va a ir uniendo. Entonces, este fosfato queda libre y este está en el extremo que se le llama 5'. Y si ustedes siguen pegando nucleótidos, al final, el último nucleótido va a tener un hidroxilo libre. Entonces, ese extremo de ese ácido nucleico se le conoce como el extremo 3'. No sé si ustedes habían oído, cuando se pone una secuencia de un ácido nucleico, se ponen, se dice a partir del extremo 5' y se lee hacia el extremo 3'. Entonces, como ven, así como en las proteínas había una dirección del amino al carboxilo, en el caso de los ácidos nucleicos también los ácidos nucleicos tienen una dirección. Tienen un extremo 5' y un extremo 3'. Ujú. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, hay bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas que mencionamos antes son las que se encuentran en mayor proporción. Ujú. Pero hay lo que se conocen como bases raras. Hay algunas bases que están modificadas químicamente, por ejemplo, está la metiladenosina. Ujú. Esa adenosina entonces es la base nitrogenada y el azúcar y está metilado. Entonces, esta está, por ejemplo, en bacterias. En plantas y animales tenemos metilcitidina. Ujú. En bacterias infectadas con fagos puede haber, por ejemplo, este que tiene hidroximetil, que sería y citidina, ujú, que sería la citosina pegada a una ribosa. Entonces, estas son bases que están modificadas químicamente, que se pueden encontrar en esos ácidos nucleicos, pero que no se encuentran en gran proporción. Ujú. Si algo no queda claro o tiene algún comentario o lo que sea, me avisan o hablan, ¿ok? Hay Sí, otras doctora. bases raras, por ejemplo, perdón, hay otras bases raras en el ARN de transferencia, por ejemplo, que son estas, la inosina, pseudouridina. Estas bases raras le dan una característica especial al ARN de transferencia que vamos a ver después, que es tener como una estructura de trébol y eso ayuda mucho a la función que tiene este ácido nucleico. Entonces, dentro de los ARNs, el ARN que tiene más bases raras son los ARNs de transferencia. Ujú. Otra característica de los ácidos nucleicos es que tienen la capacidad de absorber la luz a una longitud de onda de 260 nanómetros. Ujú. Si ustedes hacen lo que se conoce como un espectro de absorción de estos ácidos nucleicos, lo que se hace es con un aparato se mide cuánta luz absorbe esa molécula. Ujú. Y lo que se hace es cambiar la longitud de onda. Por ejemplo, aquí. Esto es lo que está absorbiendo, las unidades en las que el aparato nos dice que está absorbiendo más o menos luz. Y estas serían las longitudes de onda de 230 a 280. Y vean, este es el espectro que se conoce como su espectro de absorción. Este es un nucleótido, ajá,
Y este es un nucleótido de guanina y este es un nucleótido de adenina. Ujú. Y este está perfecto, ¿no? Tiene el máximo de absorción a 260. Este está un poquito movido hacia 250. Pero se dice que los ácidos nucleicos absorben la luz a 260 nanómetros. Y lo mismo pasa, estos serían con nucleótidos de purinas y lo mismo pasa con nucleótidos de pirimidinas. O, por ejemplo, si tienen desoxirribosa, no cambia en nada si la base nitrogenada es una purina o una pirimidina, o si el azúcar es una ribosa o una desoxirribosa. El ácido nucleico, su máximo de absorción es alrededor de 260 nanómetros. Ujú. Y esto es importante cuando veamos técnicas de biología molecular porque una forma de medir la concentración de ácido nucleico en las preparaciones que estamos utilizando es midiendo su absorción a 260 nanómetros, ¿ok? Y aquí les puse nada más para que vean, recordemos, el espectro de luz es esta parte que va de 400 a 700 es la luz visible, que es lo que nosotros vemos. Y si es menor de 400, que en este caso sería el de 260 nanómetros, está dentro del espectro de la luz ultravioleta. Ujú. Entonces, en presencia de luz ultravioleta, las moléculas de ácido nucleico absorben esa luz, ¿ok? ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos, todo? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, yo les decía que los ácidos nucleicos también tienen una estructura primaria que está dada por la secuencia de nucleótidos y generalmente no se pone el nucleótido de adenina, nada más se pone la A. Cuando ustedes ven una secuencia de nucleótidos, solamente van a ver adenina, citosina, guanina, timina o uracilo, como letras, pero ustedes ya saben que eso se refiere en realidad a un nucleótido. Y esa sería su secuencia, su estructura primaria. Y la dirección era lo que les mencionaba, que en el extremo 5' siempre va a haber un fosfato libre y en el extremo 3' siempre va a haber un hidroxilo libre, ¿ok? Esa es la dirección del ADN. Generalmente cuando ponemos las secuencias de los ácidos nucleicos ponemos de 5' a 3'. Ujú. Pero siempre se indica cuál es el extremo 5' y cuál es el extremo 3' de un polímero de nucleótidos, de un ácido nucleico. Y a ver, ¿quién? Luis Fernando Alonso, Sí, doctora. platícanos, vamos a hablar ahorita de el ADN. ¿Cómo es su estructura secundaria? ¿Te acuerdas? ¿Cómo que perdón, María? O sea, como Sí, que no entendí. el ADN tiene una estructura secundaria que todo mundo ve en los libros y fue así el hallazgo más importante del siglo. ¿Cómo es la estructura secundaria del ADN? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? O sea, la estructura primaria sería su secuencia de nucleótidos. La estructura secundaria es cómo están acomodados en el espacio esos nucleótidos que están unidos ya por un enlace que dijimos que era de tipo fosfodiéster. Ujú. Ese ADN es solamente una cadena así larga de nucleótidos o cómo está acomodada, cómo está. ¿En cromosomas o bueno, se empaquetan? No, no, la estructura secundaria del ácido, La cadena de doble hélice. la doble hélice, ajá. Entonces, el ADN tiene una estructura de doble hélice, esa es su estructura secundaria.
Ujú. Yo estoy segura que todos la sabían, pero no sabían a lo mejor qué era la estructura secundaria. Ujú. Esa es la estructura secundaria del ADN. Y aquí les pongo en esta diapositiva los 4 investigadores que tuvieron que ver con ese hallazgo. Ujú. Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, que creo que era su jefe o trabajaban juntos en el laboratorio, y Watson y Crick, que también trabajaban en otro laboratorio. Ujú. En ese tiempo que se descubrió, ¿cuándo se descubrió? Eso no me acuerdo, la estructura del ADN, chicos. ¿Alguien sabe? Le voy a hacer como ustedes, lo voy a buscar en el celular rápidamente. Sé que el Nobel es del 60, 62, debe ser por ahí. Ujú. Bueno, me queda de tarea 1953. 1953. En esa época, todo el mundo quería saber cómo estaba este, formado en los ácidos nucleicos. Había muchas teorías y Watson y Crick tenían algunas hipótesis sobre cómo podría estar organizado ese ácido nucleico, pero todos eran hipótesis. Y Rosalind Franklin tenía, ah, me perdí mi curso. Rosalind Franklin trabajaba en el laboratorio y había hecho varios estudios como mapas que les llaman de difracción de rayos X. Ujú. Y con esos experimentos de difracción de rayos X se podía sacar la estructura del ADN y fue lo que hicieron Watson y Crick. Estos son los mapas de difracción de rayos X y con estos mapas ellos dedujeron que eran en realidad 2 cadenas de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que interaccionaban entre ellas, estaban unidas, ujú, y formaban una estructura helicoidal regular. Ujú. Hay muchas controversia en cuanto a este descubrimiento porque eh, en esa época se imaginan chicas cómo estaba no le daban mucha credibilidad a las mujeres investigadoras. Entonces, pues fue lo que pasó, creo que con este hallazgo. La que hizo el trabajo realmente fue Rosalind Franklin y los que se quedaron con ¿cómo se le llamará? A los que reconocieron por el hallazgo fueron a Watson y Crick y a Wilkins, ujú, que fue a los que les dieron el premio Nobel. No se sabe muy bien si no le dieron, no le dieron el premio Nobel a Rosalind Franklin, porque cuando dieron el premio Nobel ella ya había fallecido, de cáncer por la exposición a la radiación a la que estuvo sometida por estar haciendo estos ensayos de difracción de rayos X. Ujú. Pero hay mucha controversia en qué hubiera pasado si ella hubiera estado viva, si le hubieran dado también el premio Nobel. Lo justo hubiera sido que el premio Nobel hubiera sido para los 4 investigadores que descubrieron la estructura, ¿no? Ay, está. Bueno, después de este breviario cultural, espero que no se hayan dormido. Todavía los tengo aquí. Sí, A ver, doctora. Catherine, ¿sí está?
Aquí les puse la estructura secundaria del ADN. ¿Sí está, Catherine? Urbieta. Sí, doctor. A ver, descríbenos cómo es la estructura secundaria del ADN. Aquí está la estructura. Puedes ver la imagen o si te acuerdas de algo de lo que viste en la prepa, también puedes. ¿Cómo podrías tú describir una molécula de ADN? Bueno, se caracteriza pues por la formación, porque ya tiene una doble hélice, y está en una disposición de dos cadenas en los nucleótidos y se enrollan alrededor de un eje imaginario y están conectadas, si no me equivoco, por el hidrógeno. Y y bueno, las bases son adenina, timina, citosina con guanina. Ujú. Efectivamente, son dos cadenas de ácido nucleico, ajá, que están interaccionando entre ellas a través de puentes de hidrógeno. Ujú. Estos puentes de hidrógeno están, eh, es- se, se llevan a cabo entre las bases nitrogenadas. Vean, este es un ácido nucleico y este es otro. Ajá. La adenina va a complementarse, la timina, perdón, va a complementarse con la adenina y a través de dos puentes de hidrógeno van a, a interaccionar. Ajá. Y la citosina con la guanina también va a ser complementaria y van a interaccionar por tres puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son los que van a tener unidas o mantener unidas las dos cadenas este, que forman el ADN. Ujú. ¿Sí? Entonces el ADN es una doble hélice de ácido nucleico que están formadas estas cadenas por nucleótidos. Hacia afuera se dice, en esta parte que es como un listón azul, estarían el azúcar y los fosfatos que están interaccionando con el agua. Y hacia el centro de la molécula están las bases nitrogenadas que son como estos escalones. Este es como, dicen que es como una escalera de caracol. Las bases nitrogenadas están interaccionando hacia adentro de la molécula, entre ellas por estos puentes de hidrógeno que mencionábamos, que mencionaba Catherine. Y, y así se mantienen las dos dobles hélices. ¿Qué otra característica ven en esta estructura? A ver, Daniela, no, Daniela Flores ya participó. Sofía Martínez Reyes. ¿Sí está Sofía? ¿Qué otra característica? Ya vi que estás escribiendo en el chat. ¿Sí? ¿Qué otra característica ves aquí en esta estructura del ADN? Fíjense en la orientación, ¿cómo es la orientación? De 5' a 3'. Una de las cadenas va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Son cadenas que le llaman antiparalelas. Ujú. Para que puedan adquirir esta estructura tienen que ser cadenas antiparalelas. Ujú. Efectivamente, así como ya escribió aquí Sofía, una va en sentido de 5' a 3' y otra va de 3' a 5'. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ven, chicos? Aquí les ponen un surco menor y un surco mayor. Ujú. Este sería el surco menor y este es el surco mayor. Esa es otra característica del ADN, que tienen estos surcos de diferente tamaño. Ujú. El ancho de la molécula de ADN es de 20 angstroms y cada vuelta del ADN está formada por un surco menor y un surco mayor.
y esto tiene una longitud de 36 Armstrongs y esto se repite a lo largo de la cadena. Ujú. Otra característica que han logrado identificar en el ADN es que estas bases nitrogenadas, estos escalones de la molécula tienen una separación de 3.4 Armstrongs. ¿Ok? Entonces aquí les pongo en la diapositiva estas características que estamos viendo. Ujú. Es una doble hélice antiparalela. Cómo están los azúcares y los fosfatos hacia el exterior y hacia el interior. Las bases nitrogenadas y las longitudes que tienen. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura secundaria del ADN y es importante que la recuerden porque cuando veamos replicación, vamos a ver cómo esas cadenas se abren y se copian. Y se van copiando en una dirección, no se copian en cualquier dirección, ¿ok? Aquí era lo que les mencionaba, que estas dos cadenas de ácido nucleico que forman la doble hélice del ADN están unidas o se mantienen juntas por los enlaces por puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas. A esto se le conoce como complementariedad de bases. Solamente puede haber esa complementariedad de bases entre la adenina y la timina, y por otro lado entre la guanina y la citosina. Si aquí pusiéramos, por ejemplo, adenina con guanina, se pierde la estructura de doble hélice perfecta del ácido nucleico, del DNA. Entonces siempre tiene que ir adenina, timina y guanina, citosina. La adenina con la timina forma 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina forma 3 puentes de hidrógeno. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Y aparte de esta doble hélice, se ha visto que el ADN tiene varias formas. Una que se llama la forma A, esta es la forma B, que es realmente como la mayor parte del ácido nucleico está en nuestro organismo, en nuestras células. Y vean, es la doble hélice, tiene aquí su surco menor, su surco mayor, y algo que no mencionamos es hacia dónde se va enrollando la cadena. Ahorita vamos a ver. Y hay una forma Z también. Estos tres tipos de formas del ADN o conformaciones del ADN se pueden encontrar en las células, pero la mayor proporción del ADN está en la forma B. Ahora, por ejemplo, la forma A está en el DNA que nosotros aislamos de las células, que le quitamos el agua. Cuando le quitamos el agua que está interaccionando con el ADN, la cadena de ADN se transforma en esto, como que se hace, como si se compactara, no sé si lo ven, como que se compacta, el espacio entre el surco mayor disminuye mucho y se hace más gordita. Esa es la forma A. Y esa forma A está en el ADN que tiene baja cantidad de agua, es el que obtenemos cuando lo aislamos de las células, o también en estructuras donde hay RNA de doble cadena. Y hay otras estructuras que se forman en la célula cuando está interaccionando el DNA con el RNA, que sería, por ejemplo, en la transcripción, en el proceso de transcripción. Ahí es donde tendríamos esta forma. Y la forma Z, de una vez aquí con estas dos, la forma A y la forma B, no sé si lo alcanzan a ver, pero el giro de la molécula se puede decir que es dextrógiro o levógiro. Dextrógiro es que
se va enrollando hacia la derecha, que es lo que vemos aquí. Se enrolla aquí, da la vuelta, se enrolla acá, da la vuelta, se enrolla acá. Vean, va enrollándose hacia la derecha. Y lo mismo pasa aquí, se enrolla aquí, vamos para atrás, se vuelve a enrollar acá, vamos para atrás, se enrolla. Este enrollamiento hacia la derecha se le conoce como dextrógiro. En la forma Z, vean, se va enrollando hacia el otro lado. Estamos enrollando hacia aquí, vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, hacia la izquierda. Vean, la forma como se va haciendo la hélice, esta es hacia la izquierda y se le conoce como levógira. Entonces la forma A y la B son dextrógiras y la forma Z es levógira. Esta forma Z se ha encontrado que es una estructura que se encuentra en las zonas de regulación del ADN y en donde se está llevando a cabo recombinación genética. Y aquí está un poco lo que les mencionaba de la conformación del azúcar y la conformación del enlace glicosídico. La forma B, que es la que normalmente tenemos en nuestras células o que está en mayor proporción en nuestras células, la conformación del enlace glicosídico es anti, y la conformación del azúcar es endo en el carbono 2, o sea, el carbono 2 está hacia arriba del plano. Pero vean, la forma A, que es muy parecida a la forma B, nada más que está como compactada, pues también tiene el enlace glicosídico es anti y aquí también es endo, pero el carbono 3. Y en la forma Z, que es muy diferente a las otras dos, vean, aquí el enlace glicosídico es anti y sin, o sea, tiene las dos conformaciones del enlace glicosídico. Y también tiene las dos conformaciones del azúcar. Esto le permite a la molécula poder, en lugar de girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda y tener esta estructura. ¿Sí, chicos? Entonces, estas tres formas las podemos Sí, tener. doctora. La que está en mayor proporción y casi todo, bueno, casi todo nuestro ADN está en la forma B, y dependiendo del proceso en el que se encuentre la célula, puede ser la forma Z o la forma A, ¿ok? Hay algunas, ahorita estamos viendo que en el caso del ADN solamente interaccionan dos cadenas, pero hay sitios, por ejemplo, donde hay replicación, recombinación o transcripción, en donde pues tenemos al ADN, pero también está interaccionando con el ARN. Entonces tendríamos ahí tres cadenas que están interaccionando. Pero lo más común es que sean la doble hélice. Puede haber regiones reguladoras que tienen están interaccionando los nucleótidos con 4 cadenas. Y demás. Pero esas son ya estructuras especiales que se encuentran en diferentes procesos en la célula. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿No? doctora, todo. No, doctora. Bueno, hay secuencias en el ADN que son lo que se conocen como palíndromos y imágenes en espejo. La imagen en el espejo, bueno, las dos son fáciles, pero vamos a empezar con esta imagen en espejo. Esta es la secuencia de nuestro ADN. Vean, es una doble hélice, es una doble cadena y están interaccionando por complementariedad los nucleótidos a través de las bases nitrogenadas, como decíamos, timina con adenina, citosina con guanina con citosina y así. Y hay regiones en el ADN que tienen este tipo de secuencias. Si ustedes pusieran un espejo aquí, en medio de esta secuencia, aquí donde está este huequito, y en ese espejo pudieran leer, se va a reflejar esta secuencia. Y vean, tenemos la misma secuencia, nada más que, ¿cómo explicarlo? Como una imagen de espejo.
Está la citosina, adenina, citosina, guanina, timina. Ajá. Esta es una secuencia que se le conoce como en espejo. Ujú. ¿Sí la ven, chicos? ¿Sí me logré explicar? Sí, doctora. Y en el caso de los palíndromos, eh, es algo parecido, pero la secuencia está en la otra cadena. O sea, aquí está citosina, adenina, citosina, y aquí leemos hacia el otro, hacia la otra orientación, pero en la cadena de abajo. Ujú. Esto es una secuencia palindrómica y esta es una secuencia en espejo. Y estas secuencias son reconocidas por las enzimas que van a actuar sobre estos ácidos nucleicos. ¿Ok? Estas secuencias también permiten, por ejemplo, en el caso del el ARN, em, no es una doble hélice, es una cadena sencilla de ácidos nucleicos, pero se ha visto que también tiene una estructura secundaria. ¿Y cómo es que se dan estas estructuras secundarias? Se dan por secuencias que son complementarias y que están cercanas. Vean, esta es una secuencia de ARN. Ujú. Es una sola cadena. Bueno, no es de ARN porque tiene timina, pero es una cadena sencilla de ADN. Yo les decía que ARN porque estas secuencias de, cómo se traduce esto? Como asas, no se ven en el DNA, solamente se ven en el ARN, pero aquí el esquema me falló. Hagan de cuenta que aquí en lugar de timina, ¿qué vamos a tener, chicos? Si estamos hablando de ARN. ¿Sí me explicó? ¿Sí me entendieron Sí, la doctora, pregunta? ¿sería uracilo? Uracilo. Hagan de cuenta que en lugar de tener esta timina tenemos uracilo y ahora sí estamos hablando de una cadena de ARN. Bueno, ese ARN puede tener secuencias que sean complementarias y que estén cercanas. Entonces, eh, pueden formar puentes de hidrógeno esta secuencia con esta y es lo que se ve aquí abajo. Vamos de 5', tenemos esta secuencia, luego se hace como un loop y tenemos la otra. Y aquí hay complementariedad de bases. Vean, hay una timina interaccionando con una adenina. Aquí sería un uracilo interaccionando con la adenina con un uracilo, guanina con citosina, y así forman puentes de hidrógeno que forman estas estructuras. Esta es una estructura de asa, de horquilla. Horquilla es el nombre. Esta es una estructura de horquilla. Ajá. Y vean, esta puede ser una sola cadena de ADN, de ARN, ajá, y puede tener estas secuencias complementarias que van a interaccionar y formar estos loops o estas horquillas, o aquí no hay complementariedad y forma como un chipote, ajá. Estas estructuras serían la estructura secundaria del ARN. Aunque no sea una doble cadena, pueden ustedes encontrar esta estructura secundaria en el ARN dentro de la misma cadena. ¿Ok? Y esta está dada por complementariedad de bases. Doctora, ¿podría volver a explicarlo, por favor? En el caso del ADN no hay duda, ¿no? Interacciona una cadena con la otra a través de las bases nitrogenadas, formando puentes de hidrógeno. ¿Eso sí está claro? Sí. En el caso del ARN, ujú, aquí les dije que le cambien a uracilo porque si tenemos esta secuencia estaríamos hablando de un ADN y ahí no aplica esto, ¿ok? Sí. Entonces, supongamos que esto es un ARN, pueden ustedes encontrar esas estructuras secundarias que son de horquilla, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque va a haber regiones que son complementarias. Esta región que le estoy marcando aquí, que está en azul, es complementaria a esta. Ujú.
Y entonces en algún momento se van a acercar estas dos regiones y van a interaccionar por puentes de hidrógeno. Pero esta región no es complementaria. Entonces esta no interacciona, por eso se ve así como que no forma un chipote aquí. Ujú. Pero esto sí es complementario, entonces forma estas estructuras que son que se llaman de horquilla. Y esta es una estructura secundaria del ADN, del ARN, perdón. ¿Sí? ¿Ya Sí, quedó más claro? Y entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, que todo esto sea, aquí la cerramos, le ponemos aquí un loop. Todo esto es una cadena de ARN. Como puede estar interaccionando entre ella misma, pues va a haber regiones que son complementarias. Estas regiones son complementarias. Estas regiones son complementarias. Estas también, estas también, estas también. Entonces van a interaccionar, formar como si fuera una doble hélice, pero no es una doble hélice. Son estructuras que se forman dentro de la misma cadena de ARN y puede ser en loop o en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se abrevia? ¿Cómo se traduce loop? Este, bucle. como bucle, como una horquilla o aquí como un chipote o no sé cómo explicarlo. Ujú. Pero vean, aunque el ARN es una sola cadena, además de tener su estructura primaria, tienen estructura secundaria. ¿Sí ya quedó más claro? Sí, gracias. Ahora, afortunadamente, bueno, para que se lleve a cabo todos los procesos en la célula, eh, en el caso, vamos a hablar específicamente del DNA o ADN, tiene un proceso que se conoce como desnaturalización reversible. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? ¿Qué le suena que haya una desnaturalización? A ver, Carrillo Cabrera. No alcanzo a ver el nombre completo, pero aquí está. Sí, doctora. Israel. ¿A qué se refiere desnaturalización reversible del ADN? ¿Sabes? Como que pierde su naturaleza, o sea, su estructura original, por así decirlo. Ujú. Cuando nosotros hablamos de proteínas, de desnaturalización de proteínas, ¿qué pierden, chicos? Esas proteínas, ¿qué estructura? La secundaria. La secundaria o terciaria o cuaternaria. Ajá. Cuando nosotros hablamos de que desnaturalizamos una proteína es que perdió su estructura secundaria o terciaria o cuaternaria. En el caso del ADN es algo parecido. Perdió su estructura secundaria de doble hélice. Ajá. O sea, lo que vamos a hacer es separar esas dos cadenas, como ven aquí en la diapositiva. Aquí tenemos la doble hélice del ADN. Si nosotros la desnaturalizamos, lo que vamos a hacer es a separar las dos cadenas, a evitar que estos puentes de hidrógeno, que estas cadenas complementarias interaccionen y formen los puentes de hidrógeno. Puede ser una desnaturalización parcial en donde vean, esta región del ADN todavía está de doble hélice, pero esta ya perdió su doble hélice. O puede ser una desnaturalización completa en donde se separan totalmente las dos cadenas. Y dice que es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos regresar a la estructura original. Si separamos las dos cadenas completamente, difícilmente vamos a regresar a la estructura original. Pero si hacemos una desnaturalización parcial y quitamos lo que está causando esa desnaturalización, vamos a tener otra vez nuestro DNA de doble hélice. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Es que ya llevaron el bloque 1 de bioquímica y que vieron proteínas. ¿Qué
puede provocar la desnaturalización de una molécula, como el DNA? ¿Qué se les ocurre que El puede ser? aumento de temperatura. Si aumentamos y calentamos esa molécula de ADN, lo que vamos a hacer es romper los puentes de hidrógeno y hacer que se separen esas cadenas. Ajá. O cambiando el pH también. Ujú. Entonces, es importante este proceso, chicos, para los procesos que lleva a cabo la célula con el ácido nucleico, con el ADN, en donde vemos que hay una desnaturalización reversible del ADN. ¿En qué proceso? O sea, porque yo en el laboratorio le estoy poniendo, lo estoy calentando mi solución de ADN, la someto a calor y pues se desnaturaliza, o le cambio el pH y se desnaturaliza. Pero este proceso de desnaturalización parcial, de desnaturalización reversible, se lleva a cabo en la célula. ¿En qué condición se lleva a cabo esta desnaturalización reversible, chicos? ¿O por qué es importante esta desnaturalización, que esta desnaturalización sea reversible? Para que se pueda enrollar y a su vez desenrollar el ADN. Ajá, ¿y cuándo la enrollamos y la desenrollamos? ¿En qué proceso? Cuando Cuando se se está corrige, haciendo, Sí, díganlo las dos. bueno, cuando puede tener errores y se corrige, Ajá, puede ser ahí, cuando se está, que se está copiando la cadena y hay algún error, podemos corregirlo, pero ¿alguien dijo otra cosa? O sea, está bien eso, pero principalmente ¿en dónde? Y le está pasando, cuando se está haciendo el ARN de transmisión, no, cuando se está replicando el DNA, el ADN, cuando se está copiando el ADN que va a dividirse la célula, se lleva a cabo este proceso de desnaturalización. No se lleva a cabo con calor ni cambio de pH, porque la célula no se va a calentar para replicarse. ¿Ok? Aquí lo vamos a hacer, esta desnaturalización la vamos a hacer con enzimas, con diferentes enzimas y proteínas. Vamos a abrir la cadena de ADN para que se pueda copiar y se sintetice a partir de una sola cadena, a partir de una doble hélice se sinteticen dos moléculas de DNA. Ujú. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. También cuando se lleva a cabo la transcripción, como decían, que se forma el RNA mensajero o ARN mensajero, también ahí hay una desnaturalización parcial del ADN. Pero eso lo vamos a ir viendo ya poco a poco. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor, ¿Todo claro? Bueno, esto ya no lo vamos. Hay un efecto que le llaman hipocrómico, hipercrómico, pero que creo que no es importante. El hipocrómico es que, yo les decía que los ácidos nucleicos absorbían la luz ultravioleta. Cuando las bases nitrogenadas están formando la doble hélice del ADN, no están tan expuestas y no absorben tanta luz y tienen el fenómeno que se conoce como un efecto hipocrómico. Absorben poca luz, pero si nosotros lo desnaturalizamos, hay un aumento de absorción, hay un efecto hipercrómico. Entonces, al momento de desnaturalizar la molécula de doble hélice, las bases nitrogenadas, vean, quedan como más libres, más expuestas, y entonces pueden absorber más luz. A eso es a lo que se le conoce efecto hipercrómico. Entonces, si ustedes tienen un DNA y quieren desnaturalizarlo, la forma como podrían saber si está desnaturalizando es midiendo su absorción antes de desnaturalizarlo y midiendo la absorción del ultravioleta después. Y entonces ahí pueden ver ustedes que ya su DNA ya se desnaturalizó porque absorbe más luz ultravioleta que antes. ¿Ok?
Eso es para trabajar en el laboratorio. Hay lo que se conoce como la temperatura de desnaturalización, que es la TM. Ujú. Y la TM es la temperatura a la cual tenemos el 50% de las moléculas de ADN en una solución están desnaturalizadas. Ujú. Y todos los ácidos, todos los DNAs o ADNs tienen una temperatura de desnaturalización característica. No sé, no está aquí. Entonces, este es el ADN, por ejemplo, de 2 microorganismos, 2 bacterias. Entonces, una bacteria, su TM, lo que se hace es ir aumentando la temperatura y viendo en qué momento tenemos el 50% del ácido nucleico desnaturalizado. Y un organismo tiene una TM que es alrededor de 83, por ejemplo, y otra bacteria tiene este espectro y su TM está alrededor de 85. Ujú. Entonces, con esta temperatura de desnaturalización se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es identificar que son dos tipos o es ácido nucleico de diferente organismo. Cada organismo tiene una TM en especial. Ujú. Y esta TM está determinada, o sea, que sea menor la TM o mayor. ¿Por qué cree que está determinada? Por el contenido de bases nitrogenadas. Pero ¿cuál tendrá una TM mayor? ¿Qué bases nitrogenadas tendrá un ácido nucleico que tiene una TM mayor con respecto a otro que tiene su TM de menor temperatura, chicos? ¿Sí me expliqué o no? Sí, doctora, que tenga más bases nitrogenadas. Ajá, pero ¿qué tipo de bases nitrogenadas? La TM es la temperatura que necesitamos para desnaturalizar, o sea, para abrir las dos cadenas. Si necesitamos más energía, se dice que el contenido de guaninas y tocinas es mayor. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que necesito más temperatura para abrir un ácido nucleico que tiene más citocinas, guaninas que otro? A ver, Tal César. vez sea por... A ver, no, sí, ah, ya contesta. yo pensaría que sería porque depende de cuántos espacios tenga ocupado el carbono. Bueno, no cuántos espacios, más bien por qué átomos los tenga ocupados. Por ejemplo, si tiene espacios con hidrógeno, pues va a ser más fácil como separarlo que si tiene su tetravalencia con puros carbonos. No. A ver, aquí hay que aclarar algo. La desnaturalización se refiere a romper los puentes de hidrógeno que hay entre las dos cadenas del ADN que forman la doble hélice. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos nuestro ADN y lo que vamos a hacer es romper estos puentes de hidrógeno. Con calor o con pH vamos a romper este puente de hidrógeno y lo vamos a abrir. Ujú. Entonces, la temperatura con la que vamos a poder tener, hagan de cuenta que este es un ADN, su TM sería justo la temperatura en que la mitad de la molécula se abrió y la otra está todavía con su doble hélice. Ujú. Entonces, si yo estoy ocupando una mayor temperatura para romper estos puentes de hidrógeno,
que no sé cómo explicárselos, que lo entiendan. Tenemos dos moléculas de ADN y tienen su secuencia de adenina, timina, guanina, citosina. Y están interaccionando por puentes de hidrógeno las dos cadenas, ¿ok? Entonces yo les pongo temperatura a esos dos DNAs y para tener la mitad desnaturalizado, un DNA, el DNA1 ocupa una temperatura de 80 grados, que es UTM. Y otro ácido nucleico de Escherichia coli, por ejemplo, eh, yo requiero una temperatura, una TM de 90 grados. ¿Mm? ¿Por qué es esa diferencia en las temperaturas? ¿Por qué no se desnaturalizan al 50% con la misma temperatura los dos organismos? Estos dos. ¿Qué es lo que cambia o qué hace que esta sea mayor, esta TM que esta? ¿En qué puede variar el ADN de un organismo con el otro? Con otro organismo, chicos. Los genes, ¿no? En el contenido de que, no antes de que vayamos a los genes. En su secuencia de nucleótidos, ¿no? En la cantidad de, por ejemplo, nucleótidos de adenina, nucleótidos de timina, nucleótidos de guanina, nucleótidos de citosina que tenga cada ácido nucleico o cada ADN. ¿Sí? Sí, Si yo tengo una temperatura mayor, quiere decir que el ácido nucleico o el ADN de este organismo tiene mayor contenido de citosinas y guaninas que este. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está pasando eso, chicos? Esta temperatura, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está rompiendo? Los puentes de hidrógeno. Ujú. ¿Y por qué el que tiene más citosina, que tiene más guanina, más contenido de guanina, adenina? Por la Ni- cantidad ni- de puentes de hidrógeno, ¿no? Había mencionado que unos tenían dos y otros tenían tres. ¿Cuál tiene tres? ¿Cuál forma tres puentes de hidrógeno? ¿Qué bases nitrogenadas forman tres puentes de hidrógeno? Guanina, citosina. Ujú. Entonces, si tenemos más contenido de guanina, citosina en este ADN que está en rojo, por eso necesitamos una temperatura mayor, necesitamos mayor temperatura para romper todos los puentes de hidrógeno. Aquí hay menos contenido de guanina, citosina, entonces tenemos menos puentes de hidrógeno que tenemos que romper. Ujú. ¿Sí quedó claro, chicos, o lo revolví? No, sí, ya al final ya quedó claro, doctora. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro, chicos? Aquí veo tiene una cara fabulosa, es Irán, que tiene un gato, que me imagino que muchos tienen esta carita ahorita. ¿Sí quedó claro, chicos? Es importante que quede claro porque esta temperatura de desnaturalización es importante para la técnica de PCR. Ujú. Esa No, sí, técnica, todo bien, doctora. ok, bueno. Entonces, esta diferencia en temperatura está dada por el contenido de guaninas, citosinas o adenina, timinas que tengan los ácidos nucleicos que estamos ensayando, ¿ok? Entonces, la TM es la temperatura de desnaturalización, en donde tenemos el 50% de la molécula del ADN desnaturalizado, ¿ok? Ya casi acabamos. Ahora vamos a platicar un poquito del DNA mitocondrial. Ujú. ¿Alguien se acuerda de sus
clases de biología que decían que las bacterias, las mitocondrias eran esta teoría del endosimbionte. ¿Alguien se acuerda? Sí, doctora. A ver, platícanos. Pues según algo que recuerdo más o menos era que pues la mitocondria era una bacteria que había llegado a nuestro organismo y que se fue adaptando a él y ya fue como ir creando su ADN, ¿no? Ujú. Entonces, esa mitocondria por eso tiene su ADN, ajá, y es un ADN parecido al de las bacterias. Por ejemplo, es un ADN de doble hélice, como el que estábamos mencionando, pero es circular. Ujú. En el caso de los cromosomas, también son ADN de doble cadena, pero es un DNA lineal. Ujú. Entonces, en el caso del DNA mitocondrial, es una doble hélice, es un DNA circular, como el de las bacterias. Ajá. Y ahí son alrededor de 17,000 pares de bases en el humano. Ujú. Y codifica pocas proteínas. Codifica proteínas de la cadena respiratoria, ajá, y algunos RNA de transferencia y ribosomales. Ujú. Si nosotros vemos qué proporción del DNA celular es este DNA mitocondrial, es muy poquito. Solamente tenemos el 0,1% de todo nuestro DNA está constituido por el DNA mitocondrial. Ujú. Es de origen materno, las mitocondrias, esa información la heredamos de nuestra madre. Codifica para las proteínas de la cadena respiratoria y tiene un alto índice de mutaciones. O sea, no se repara tan fácil como el DNA nuclear. Ujú. Tiene un índice de mutaciones hasta 10 veces más que el DNA nuclear. Ajá. Y este DNA se utiliza para hacer estos árboles evolutivos. Ajá. Porque van rastreando de dónde provino ese DNA mitocondrial, cómo se fue heredando. Ujú. Y el otro DNA que habíamos mencionado es el de las bacterias. Las bacterias tienen un DNA cromosómico, que vean, es un DNA de doble cadena, pero es circular, como el de la mitocondria. Y además se ha visto que tienen estructuras de ácidos nucleicos, también de doble cadena de DNA, pero son como circulares, ajá, que se conocen como plásmidos. Y estos plásmidos les decía que en las bacterias son importantes porque les confiere resistencia a diferentes antibióticos. Ujú. Nosotros los vamos a utilizar, son unas herramientas muy útiles en biología molecular. Ujú. Creo que esta ya es ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí de lo que hemos visto, chicos? En realidad esto ya lo habían, pues ya tenían alguna noción, ya lo habían visto algo en la prepa. Ujú. ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces ahorita nada más vamos a ver rápidamente. El RNA cada tipo de RNA lo vamos a ir describiendo con más detalle cuando veamos los procesos de replicación, transcripción y traducción, ¿ok? Pero nada más les quería mencionar, por ejemplo, los RNAs que se han descrito en bacterias como Escherichia coli están y que también, primero casi todos estos procesos se describieron en bacterias y después se vio que en eucariontes también se comparten muchas características de estos procesos. Entonces, hay en Escherichia coli también en los vertebrados, en los organismos superiores, hay un RNA ribosomal, ujú,
que es el que se encuentra en mayor proporción. El del RNA, el 80% es RNA ribosomal. Ujú. El de transferencia es el 15% y el mensajero es el 5%. Es el que se encuentra en menor proporción, el mensajero. Tienen lo que se conoce o se pueden, una de sus características es lo que se conoce como coeficiente de sedimentación, que se abrevia como S. Este coeficiente de sedimentación, como les puse aquí en la diapositiva, tiene que ver con la sedimentación de una partícula cuando la estamos centrifugando o en un proceso de centrifugación. Si ustedes tienen una partícula en suspensión, si la dejan por un tiempo, va a irse sedimentando o se va a ir quedando en ese líquido en una determinada altura, por ejemplo. Ujú. Para que ese proceso sea más rápido, lo que se hace es someterlo a un proceso de centrifugación y calculan este coeficiente de sedimentación, es una característica de esa partícula. Entonces, por ejemplo, sobre todo se ven los RNA ribosomales. Hay, en Escherichia coli hay 3 tipos de RNA ribosomales, el 23S, 16S y 5S, y varían en su tamaño. El 23S tiene un coeficiente de sedimentación mayor, tiene un mayor tamaño, y por lo tanto tiene mayor número de nucleótidos. Y así este de 16 pues tiene menos peso y tiene menos nucleótidos. El de transferencia solamente tiene un coeficiente de sedimentación de 4 y tiene todos los RNAs de transferencia son del mismo tamaño, alrededor de 75 nucleótidos. Ujú. Y el mensajero es el que se encuentra en menor proporción. Como son muy heterogéneos, pues no hay un coeficiente de sedimentación especial para alguno. El número de nucleótidos también varía. ¿Y de qué va a depender? ¿Por qué son estos mensajeros son heterogéneos en su tamaño, chicos? Y no pasa como el ribosomal y el de transferencia, que son de un tamaño determinado. ¿Alguien se imagina por qué los mensajeros no se puede, por qué son tan heterogéneos? ¿Qué lleva el mensajero? ¿Sí lo vieron en Nucleótidos, ¿no? algún, se acuerdan de la prepa? ¿Qué? Lleva nucleótidos. Llevan nucleótidos, estos también llevan nucleótidos. Pero ¿por qué el tamaño de los RNAs mensajeros varía mucho? En la misma Escherichia coli, sus RNAs mensajeros, o sea, no nos pueden dar un tamaño determinado porque es muy heterogéneo, varía mucho. ¿Por qué? ¿De qué depende el tamaño de ese RNA mensajero? A la cantidad de información genética. Ajá, depende del tamaño del gen que se esté transcribiendo, ¿no, chicos? Acuérdense que tenemos nuestro DNA y el mensajero va a ser la copia de ese gen que está en nuestro ADN. Y entonces, dependiendo del gen que vamos a transcribir, pues es el mensajero que se va a sintetizar. Y al final, pues nos va a dar una determinada proteína que va a variar en tamaño. Tenemos muchísimas proteínas de diferente tamaño. Entonces, por eso el RNA mensajero es tan heterogéneo. No podemos decir que pesa tanto como el de transferencia, que sí decimos que tiene un coeficiente de sedimentación de 4, un peso, una masa de 2.5 kilodaltons, tiene 75 nucleótidos. Los RNAs de transferencia son muy homogéneos todos. Ujú. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctora. Y aquí le vamos a dejar, ¿ok? ¿Dudas? No, doctora. ¿No? Esta clase fue así como introductoria a lo que, porque esto ya estoy seguro que todo lo vieron
y ya se van a ir acordando. La próxima clase vamos a ver organización del genoma, en donde van a ustedes estudiar qué es un nucleosoma y cómo se va organizando el genoma en nuestras células, en las células eucariontes. Ujú. Sí, doctora. Entonces, la próxima clase, Sí. si teníamos examen, vamos a tener examen de organización del genoma. Y por esta única vez les voy a preguntar un poquito de lo que vimos ahorita. Ujú. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Si no tienen dudas o alguna cosa que quieran aclarar o ver, déjenme dejar de compartir. ¿No? Ya no les pregunté, chicos, pero ustedes grababan las clases. Eso se me olvidó preguntarles. ¿Las clases en línea las grababan? No, doctora. No, ¿No? doctora. Bueno, entonces si quieren seguimos así o si quieren que las grabemos, me dicen y podemos grabarlas para los que no pueden entrar a la clase. Pero si no, ya no van a entrar y luego no la ven, es el problema. Ujú. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase con organización del genoma. Léanlo porque les voy a preguntar unas cosas para que entre todos vayamos armando la clase, ¿sí? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. doctora. Nos vemos entonces, chicos. Cuídense. Un Hasta saludo, luego. doctora. Gracias Gracias. igualmente. Hasta luego.